Bueno, ustedes saben muy bien que los años 70 fueron terribles y en verdad en los años 70 se violaron los derechos humanos desde dos puntos de partida. Evidentemente, muchos militares violaron derechos humanos en la represión de la guerrilla, pero los guerrilleros también. Hubo actos terroristas feroces del lado de los montoneros, del ERP, y estos dos series de delitos han seguido cursos diferentes, ¿no es cierto? A partir del acceso al poder de Néstor Kirchner, los militares son sistemáticamente procesados, a veces sin proceso. Hay cientos de militares presos en la Argentina de hoy, en Marcos Paz, en Campo de Mayo, muchos de ellos sin proceso, y algunos de ellos de más de 80 años, es decir, que no se respeta con ellos el límite de los 70 años. En definitiva, no se respetan los derechos humanos de los que violaron los derechos humanos, o de los sospechados de haber violado los derechos humanos. Y ahora se ha formado, hace un tiempito, una agrupación que se llama Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos, que se ha movilizado para defender los derechos humanos de los militares y policías presos por lo que pasó en los años 70. Hace muy pocos días, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hizo un discurso en la aula magna de la Facultad de Derecho, defendiendo esta especie de disociación o de ley despareja que hay para los autores de atentados a los derechos humanos en los años 70. Unos están presos, otros a veces ocupan altos cargos en el gobierno, ¿no? Y esto marca una desigualdad de la ley que esta agrupación, que se llama Hijos y Nietos de Presos Políticos, trata de revertir. Y varios de estos muchachos jóvenes, cuando habló Lorenzetti, alzaron su voz y produjeron un pequeño escándalo en esa reunión del aula magna de la Facultad de Derecho, y estamos en contacto con uno de ellos, cuyo nombre es Aníbal Guevara. Aníbal Guevara, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Bueno, ¿la descripción es más o menos exacta? La descripción sí, es bastante exacta. Nosotros somos hijos de militares, hijos de policías, hay hijos de personas civiles también, o del servicio penitenciario, digamos, que estamos nucleados básicamente porque lo que tenemos en común es que tenemos a nuestros viejos presos y en la mayoría de los casos, o casi sistemáticamente, se les violan los derechos humanos y las garantías constitucionales, y por eso nosotros salimos a denunciarlo, digamos. Aníbal, ¿ustedes tienen más o menos un cálculo de cuántos presos por esta razón hay hoy en día en la Argentina? Y mira, hay alrededor de 1000 presos hoy, y ahí ya he contabilizado 145 muertos que se murieron en prisión, digamos, en la mayoría de los casos sin condenas. Bueno, porque evidentemente digamos, los presos en general tienen un promedio alto de edad, ¿no? Sí, el promedio de edad, no me acuerdo exactamente, pero ronda los 70 años. Y hay muchos que están por debajo de esos 70 años, pero deberían haber estado con arresto domiciliario por problemas de salud que se ven, digamos, agravados por el estado de encierro, porque una cuestión es un servicio médico de urgencia que va a una casa y otra es una urgencia en un penal, donde la respuesta no puede ser igual, y por eso se van muriendo. Dígame una cosa, Aníbal, ¿ustedes han hecho alguna gestión? ¿Encuentran alguna digamos, atención en el gobierno o simplemente los ignoran? No, la verdad que nadie nos ha respondido hasta ahora. Se han hecho un montón de gestiones. Lo principal fue hace un año, el 4 de septiembre del año pasado, nosotros fuimos al Hotel Hilton a una conferencia de jueces nacionales que había, donde estaba Ricardo Lorenzetti, el actual presidente de la Corte, y nosotros, 4 o 5 de nosotros nos acercamos a él y hablamos personalmente con él para exponerle nuestra situación. Nos dijo que este no era el lugar y no era el tiempo ni el lugar para hablar, y nos derivó con Selina Nassef, que es una persona de su círculo de trabajo, para que coordináramos una entrevista. Y la llamamos durante alrededor de 8 meses, todos los meses, a ver en qué momento nos iba a recibir, y nunca nos recibió, hasta que
nosotros ya le dijimos, o sea, evidentemente no tiene la voluntad de recibirnos, entonces empezamos a buscar otros canales. Ya habíamos hablado o interrumpido el discurso del año judicial al principio de año y ahora volvimos a hacerlo. Ahora, pero porque no teníamos más alternativa. Claro. Partiendo de ahí nos han tratado de intolerantes o bueno, de desubicarnos, que seguramente nos desubicamos, porque seguramente hubieron insultos, que seguramente no era el mejor lugar para ir a hacer un pedido o no era el lugar formal para ir a hacer un pedido como el que nosotros estamos haciendo, pero como te digo, en este año que nosotros estuvimos esperando la reunión con Lorenzetti se murieron 20 personas y se podrían haber evitado. Y entonces las violaciones a los derechos humanos que nosotros acusamos, que nosotros denunciamos, son muchas y son muy grandes. Porque más allá de estas muertes y todo, a nuestros hijos no se les respeta el derecho de defensa como muchos creen. O sea, que tengan un abogado ahí no significa que se les esté respetando el derecho de defensa, porque les rechazan sistemáticamente todas las presentaciones a los abogados. Bueno, usted, Aníbal, ¿usted tiene alguna relación familiar en esa situación? Sí, mi papá. ¿A su padre está preso? Mi papá está preso en Mendoza por un juicio en San Rafael, que de los 140 testigos que pasaron, más del 75% no lo conocía. Los que hablaron de él, de que lo habían conocido directamente, hablaron de que cuando fue a detener a 2 personas, que son los testigos que realmente lo nombran sin ninguna contradicción, se presentó con su nombre y su grado, los trató con suma amabilidad, pese a los intentos del presidente del tribunal de que cambiara eso que estaba diciendo el señor Davernet. Una y otra vez dijo que él lo había tratado con mucha amabilidad, y después esta misma persona, este mismo testigo, a mi hermano le dijo con lágrimas que él sabía que mi hijo no tenía que estar ahí, que no tenía que estar juzgado. Así como el hermano de un desaparecido también se nos acercó a pedirnos disculpas porque sabía que los que estaban ahí imputados no podía acusarlos de nada y que esto no era justo. Pero bueno, nada, el propio presidente del tribunal, el doctor Urán, antes de la sentencia, antes de terminar los alegatos, nos dijo a nosotros que bueno, que esta era una cuestión política, que quizás la salida sea política, ya dilapidando cualquier esperanza de que la sentencia fuera a ser otra que una condena, ¿no es cierto? Aníbal Guevara, muchas gracias por esta conversación. Bueno, hasta luego. Bueno, es un mecanismo de venganza lo que está ocurriendo en Argentina. Hay 1000 militares presos, muchos sin proceso. Hace años, nunca llega la condena. Muchos están enfermos. Yo he estado en Marcos Paz, he visto a varios de ellos. He visto almirantes de 80 y pico de años, por ejemplo, y no se dice nada, y hay un gran silencio. Ahora yo me pregunto, suponiendo que los 1000 presos hayan violado derechos humanos, lo cual no está probado, pero suponiendo que lo hayan violado, aquel que violó los derechos humanos, ¿no tiene derechos humanos? O de otra manera, ¿es justo violarle los derechos humanos a una persona bajo la acusación de que violó los derechos humanos? ¿Esto qué es? ¿La ley de la justicia o la ley de la venganza?